Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la clase de hoy va a tocar el último tema antes del parcial. Es un temita simple pero interesante que son las interfaces en Java. Tengan en cuenta, cuando ustedes hacen interfaces en Java, que casi es como estar haciendo clases abstractas. De hecho, cuando yo termine de explicar la definición de interfaces en Java, puede que ustedes me pregunten, bueno, pero ¿qué diferencia hay con la clase abstracta? Bueno, en principio la diferencia fundamental es algo que vamos a ver a continuación, que es la diferencia entre herencia simple y herencia múltiple. ¿Sí? Tanto las interfaces como las clases abstractas permiten heredar y no permiten instanciar objetos directamente. ¿Sí? Se hereda. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a heredar? Bueno, vamos a heredar métodos abstractos, por ejemplo. Hasta ahí, diferencias con la clase abstracta casi no hay. Recuerden que una clase abstracta era una clase de la cual no se podían instanciar objetos en forma directa, pero bien se podían heredar otras clases que estaban obligadas a implementar esos métodos abstractos. Y que una clase abstracta podía tener métodos abstractos y métodos no abstractos. En el caso de una interfaz, la diferencia que tiene fundamental con una clase abstracta es que una clase puede heredar de varias interfaces a la vez. A diferencia de la herencia simple, donde una clase solo puede heredar de otra, ¿sí? O sea, una clase hija puede tener solamente una clase madre, o una subclase solamente puede tener una superclase. En el caso de las interfaces se aplica el principio de herencia múltiple. Es decir, una clase puede heredar métodos abstractos de varias interfaces que está obligado obviamente a implementarlos. ¿No es cierto? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy importante. La herencia múltiple permite, como dije recién, que una clase pueda obtener diferentes métodos abstractos de otras interfaces, porque en este caso ya no serían clases, serían interfaces, ¿sí? Y implementar cada uno de ellos dentro de su propia codificación. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales de las interfaces. En primer lugar, vamos a definirla, ¿no es cierto? Una interfaz en Java es como una especie de contrato que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Si quieren una analogía, hagan de cuenta que una interfaz es una especie de club de clases, una asociación de clases, un sindicato de clases. Es decir, aquella clase que quiere pertenecer a esa interfaz, o sea, dicho de otra manera, aquella clase que quiere pertenecer a ese club o a ese sindicato o a esa asociación, tiene que cumplir con algunas normas. Y en este caso las normas son los métodos abstractos que tiene la interfaz, que si una clase se implementa bajo esa interfaz, está obligada a implementar con la sobrescritura. Vuelvo a repetir, ustedes me van a decir, ¿y qué diferencia hay con la clase abstracta? En principio ninguna, salvo la que dijimos recién de la herencia múltiple, de que una clase puede implementarse bajo diferentes interfaces. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es promover un tipo de programación un poco más modernosa, que es la programación orientada a interfaces. Piénsenlo de la siguiente manera. Piensen que ustedes van a crear una interfaz llamada figuras geométricas, para volver a un ejemplo que hemos revisado más de una vez. Esa interfaz figuras geométricas tiene dos métodos abstractos, que son polígono y... que son superficie o área y perímetro. ¿Está? Al ser abstractos no están implementados. Luego yo creo una clase rectángulo y la implemento bajo la interfaz figuras geométricas. Entonces estoy obligado a implementar mediante la sobrescritura el método perímetro y el método área en función de las particularidades del rectángulo. Luego crearé una clase círculo y la implemento también bajo la interfaz figuras geométricas, y también estoy obligado a sobreescribir e implementar el método perímetro y el método área.
Hasta ahí no hay ninguna diferencia con la clase abstracta. Pero observen el siguiente ejemplo. Ahí arriba a la izquierda tienen una implementación de una interfaz llamada voladores, ¿no es cierto? Esa interfaz voladores tiene un método abstracto llamado volar. Luego tenemos otra interfaz, fíjense que al lado de la palabra public no dice class, dice interfaz, que se llama nadadores, ¿sí? La cual tiene otro método abstracto llamado nadar, ¿sí? Luego yo declaro una clase pato y la implemento bajo la interfaz nadadores y voladores. Ahí está el concepto de herencia múltiple, ¿ven? ¿Por qué? Porque al implementarla bajo la interfaz nadadores y bajo la interfaz voladores, tengo que sobreescribir los métodos de la interfaz voladores, que en este caso es el método volar, y los métodos de la interfaz nadadores, que en este caso es el método nadar. Y como un pato nada y vuela, entonces es una clase que se implementa bajo dos interfaces. Si luego yo quisiera crear una clase, por ejemplo, águila, la podría crear implementándola solo bajo la interfaz voladores. Y entonces tendría que implementar el método volar. No la implementaría bajo la interfaz nadadores, porque un águila no nada, ¿sí? Y del mismo modo, si yo quiero después crear un objeto de la clase pejerrey, ¿sí? O quiero crear una clase pejerrey, mejor dicho, entonces la voy a implementar bajo la interfaz nadadores, teniendo que sobreescribir el método nadar y nada que ver con volar. Y si luego quiero crear un método gato, una clase gato, la creo sin implementarla bajo ninguna de esas dos clases porque no tienen nada que ver. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, se facilita el polimorfismo y las interfaces son como planos que separan la funcionalidad de la implementación. Yo mirando la interfaz digo, bueno, todas las clases que se generen bajo la interfaz voladores van a tener un método llamado volar. Ese método después cada clase lo sobreescribirá a la manera que le conviene, como el método perímetro o el método área en las diferentes figuras geométricas, ¿sí? Pero por lo menos yo sé que toda clase que se genere bajo la interfaz voladores va a tener que implementar esos métodos. Es como una especie de plano para organizar, ¿sí?, la funcionalidad por un lado y la implementación por la otra de las clases. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, en NetBeans para que ustedes observen cómo funciona esto de las interfaces. Lo hacemos en el próximo video.